¿Qué hice este ejercicio? La sección de la viga mostrada está formada por tres tablas unidas por clavos, cuyas dimensiones se muestran. La viga soporta las cargas concentradas mostradas y los clavos están espaciados cada 2 pulgadas. Ese, ¿no? Ese es el espaciamiento entre cada clavo. Determine la máxima carga P que puede aplicarse sabiendo lo siguiente. Los esfuerzos admisibles de la madera para flexión y cortante son 1000 psi para el esfuerzo normal y para cortante es 100 psi. Las fuerzas cortantes máximas admisibles de todos los clavos horizontales son 200 libras y 250 libras para los verticales. Si se dan cuenta de este problema, nosotros tenemos que sacar 4 cálculos. Tenemos que sacar un cálculo para flector, un cálculo para cortante, un cálculo para clavos horizontales y un cálculo para clavos verticales. Entonces, el problema sencillo no es. Por lo menos galletita no es. Hay que hacer trabajo, ¿ya? Así que bueno, chicos, en realidad, bueno, no sé. eh, ¿Con qué podríamos empezar? Lógicamente siempre podemos comenzar con el DCL, siempre, toda la vida. DCL aquí. Vamos a hacer un DCL. DCL de esto, acá tenemos reacciones a X y a Y. Acá tenemos un esfuerzo, una fuerza, perdón, D. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Sumatoria de momento respecto de A igual a 0, tendríamos menos 5 por 2P, más 10 por DY, menos 15 por P, igual a 0. Entonces DY quedaría 2,5P. Luego, si ustedes hacen sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, les va a quedar que AY es 0,5P. Y optimizando el espacio, ¿no? Optimizando el espacio por acá, tendríamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tendríamos que AX vale 0. Ya está. Ok, ahí está el DCL, ahí tenemos las fuerzas. Y ahora lo que corresponde hacer son diagramas, ¿no? Hacemos el diagrama de fuerza cortante. Tenemos 0,5 para arriba, 2 para abajo, 2,5 para arriba y 1 para abajo. Esto es 0,5P. Esto es menos 1,5P. Esto es un P. Y cierra en 0. Bacán. Entonces, con ello, chicos, obtenemos que la carga máxima cortante va a ser 1,5P. Negativo, ¿no? Esta es la cortante máxima, 1,5P. Negativo, ¿ya? Esa es la cortante máxima. Cada uno de estos tramos vale 5. 5, 5 y 5. Y luego tenemos el diagrama de momento flector. Vamos a copiar esto por acá. El diagrama de momento flector va a ser de la siguiente manera. Tendríamos 0,5 por 5, sería 2,5. Tendríamos menos 1,5 por 5, menos 7,5. 2,5P. Acá bajamos hasta
5p negativo, menos 5p, y acá tendríamos 5 por 1, 5, así que cierre el diagrama. ¿No? Entonces, por acá tendríamos 10 y acá tendríamos 15, ¿no? Ahí cierra. Bacán. Ya tendríamos esa cuestión respecto al diagrama. Y acá tenemos el diagrama de momento flector. Sería el máximo momento flector que aparece es menos 5p. Menos 5p menos 1,5p. Ya tenemos los valores de cortante máximo, 1,5p en magnitud, y el momento máximo, que es 5p. Ya. ¿Hasta acá, chicos, tienen alguna consulta? ¿Todo bien? Sí, todo claro, acá. Chévere. Bien. Eh, entonces tenemos esa cuestión, ¿no? Vamos a calcular en primer lugar, bueno, el ítem primero, ¿no? Que son los esfuerzos admisibles para toda la madera. Entonces, tenemos que sacar, evidentemente, las características de esta sección transversal, ¿no? Que es una sección transversal compuesta, ¿no? Una sección transversal compuesta. Ahí tenemos que hacer algunos trabajos. ¿Cuál es mi recomendación de la experiencia que tuve llevando este curso? Mi humilde recomendación es que ustedes establezcan en primer lugar un nivel de referencia en la base, un Y de referencia. Todos saben, eso sí, no me queda ninguna duda, todos saben que el centroide de esta figura va a pasar por aquí. Eso ya lo saben todos, ¿no? Porque es una sección, si bien es una sección compuesta, es una sección simétrica respecto a este eje. Sin embargo, lo que nos interesa saber es la altura, ¿no? La altura de este centroide. Entonces pueden trabajarlo de esta manera, ¿no? Ahorita me olvido por completo, me olvido de estas cosas, me olvido de que están divididos así, así y así. Yo lo que voy a coger es estos dos rectángulos chiquitos y este rectángulo horizontal. Entonces, voy a hacer lo siguiente, ¿no? El y del centroide va a ser igual a ¿quién? Esto es 12, ¿no? Pero como acá es 2, esta altura va a ser 10, igual que este. Sería 10 por 2, que es el área, multiplicado por el centroide. El centroide de estos rectángulos es 5, por 5. Y lo multiplico por 2 porque son dos rectángulos, ¿no? ¿Más quién? Acá tendríamos 10 y acá tendríamos 1, porque es la mitad. Tendríamos el centroide de este rectángulo horizontal que vale 11, multiplicado por su área, que vendría a ser esto de acá, si tú es todo este rectángulo grande, esto de acá vale 2 y esto de acá vale 6. Tendríamos 2, bueno, todo esto de acá vale 6, ¿no? Sería 6 por 2, bueno, 6 más 2, ¿no? Porque acá esto de acá vale 2. 2 y esto de acá vale 6. 8 por 2 sería, acá vamos a colocarlo, 16, ¿no? Y eso vamos a dividirlo entre la suma de las áreas. 10 por 2 por 2 más 11 por 8. Ok, y ahí debería botarnos un resultado, ¿no? Sería 10 por 10 por 2 más 11 por 8 por 2 entre 40 más 88. Ok, quedaría así. Ah, 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 ah.
Ya, sí, tienes toda la razón. Gracias, gracias. Ahí está copiando mal el esto. Aquí decía, qué raro, ¿tan chiquita, tan abajo está? Sí, muchas gracias. Acá es por 2. Estaba quinceando. Muchísimas gracias. Acá es 2. Ahora sí. Sale esto 6,714. 6,714 metros. Perfecto. Entonces, ya podemos definir nuestro eje centroidal. Acá va a estar nuestro eje centroidal a una altura de 6,714 metros. Lo siguiente que vamos a hacer, chicos, es calcular la inercia respecto a ese eje centroidal, ¿no? Vamos a calcular la inercia respecto a ese eje centroidal. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Para no complicarnos la vida, para hacerlo de una manera bastante sencilla, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos aprovechar el bug y fíjense, yo lo que estoy haciendo por conveniencia es dividir la figura dependiendo de lo que me conviene, ¿no? Ahora yo voy a dividir la figura en estos dos rectangulitos y en este rectángulo pequeñito de acá. Ustedes saben por las propiedades de inercia que si yo calculo la inercia de este rectángulo, indirectamente calculo la inercia de este también, ¿no? Porque son simétricos. Son simétricos, es el mismo rectángulo. Entonces, tendría que aplicar Steiner en este rectángulo, en estos dos rectángulos de aquí, tendría que aplicar Steiner, chicos. ¿Qué opinan? Pues sí, tendría que aplicar Steiner, ¿no? Porque ¿dónde está el Z centroidal de estos rectángulos? Está a una altura de 6, ¿no? De 6 pulgadas. Este rectángulo mide 12, está su centroide a una altura de 6 pulgadas y el centroidal está en 6,714. Entonces sí o sí tengo que aplicar Steiner, ¿no? Entonces para la inercia de este rectángulo sería base por altura al cubo entre 12 más el área que vendría a ser 2 por 12 por la distancia al cuadrado entre el centroide de la figura y el centroide total, ¿no? O sea, la distancia entre este eje centroidal de toda la figura y el eje centroidal de esta figura pequeña. Sí, es como que una traslación de inercias, ¿ok? Vendría a ser acá 6,714 menos 6 al cuadrado. Y como son dos rectángulos, lo multiplico por 2. Como son dos rectángulos, lo multiplico por 2. Más la inercia de este chiquito. La inercia de este chiquito, ¿cómo sería? Lo mismo, ¿no? Eh, Ojo que todo esto es 8, ¿no? Si acá es 2 y acá es 2, acá sería 4. Acá es 4 y aquí va a ser 2. Entonces, respecto de z, sería 4 por 2 al cubo sobre 12, más el área, que sería 4 por 2, por la distancia que existe entre este eje centroidal y el eje centroidal del rectángulo pequeño de arriba. ¿A qué distancia se ubica el centroide del rectángulo pequeño? A 11 pulgadas, ¿no? 11 pulgadas. 11 pulgadas menos 6,714. Sería 11 menos 6,714. Esto es aplicar estática pura, ¿no? Lo que ustedes han visto del ciclo pasado. Es aplicar estática pura, ¿no? Así que sería 2 por acá, hacemos un cálculo, 2 por 12 al cubo,
entre 12 más 2 por 12 por 0,714 al cuadrado, más 4 por 2 al cubo, entre 12, más 4 por 2 por 11 menos 6,714 al cuadrado. ¿Ya está? Esto de aquí sale 750,095. Esto es pulgadas a la cuarta. Y esto de aquí está en pulgadas. Sí, ya tenemos el Y y ya tenemos la inercia. Un trabajo largo, yo sé que es un trabajo que aflojera, pero es un trabajo que hay que hacer. Sí, eso es lo especial de estos ejercicios, ¿no? De ese tipo de cálculos. ¿Ok? Así que vamos a borrar un poquito toda esta maraña que hemos hecho. No sé si tienen alguna consulta acerca de esta parte de cálculos del área. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Perfecto, gracias. Bien, ya tenemos el Y, ya tenemos el IZ. Ok, bacán. Entonces, una vez que ya hemos calculado eso, ahora vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver los esfuerzos máximos en la madera. Primero vamos a calcular el esfuerzo flector. El esfuerzo flector sería ¿cuánto? Sería el momento flector máximo, que es 5P, multiplicado por la distancia máxima entre el eje neutro y uno de los extremos. Estos son los extremos, ¿no? Ustedes saben que el esfuerzo flector va a ser mayor en los extremos. Ahora, ¿en cuál extremo va a ser mayor? Lógicamente en el extremo más alejado. Entonces, si todo esto mide 12 y esto vale 6,714, lógicamente el extremo más alejado es este, ¿no? El de 6,714. ¿Ok? Sería 6,714. ¿Y eso entre qué lo vamos a dividir? Vamos a dividirlo entre la inercia. Ese esfuerzo debe ser menor o igual a 1000 PSI. Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿no? 750,095. Acá es 750. 5 por 6,714. Sale muy grande el P. Ah, es que acá estamos olvidando algo. Estamos trabajando en pulgadas, ¿no? Pero esta longitud está en pies. Esta longitud está en pies. Ah, eso es lo malo de trabajar con el sistema inglés. Ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, chicos. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Bueno, ¿qué quiere decir que tenemos que trabajarlo en pies? Perdón, ¿qué quiere decir que estemos en pies y tenemos que trabajarlo en pulgadas? Que tenemos que multiplicar a todos los resultados por 12, ¿no? Es decir, en vez de 5 pies, colocamos 60 pulgadas, 60 60 y acá también tenemos que multiplicar por 12, ¿no? Acá es 60, acá es 120, acá es 180, y acá tendríamos que multiplicar por 12 también. 2,5 por 12 es 30 y 5 por 12 es 60. Acá sería 60p. ¿No? Entonces acá eso lo vamos a corregir. Ya. Entonces ahora sí tendríamos este cálculo, ¿no? A ver, acá sería 60, 60p.
Entonces, bueno, vamos a ver por aquí. La corrección de ese cálculo sería 60 y sale 1862,017. 017 libras. Ahora sí. Esta es la primera ecuación que vamos a obtener de las restricciones. Ecuación 1 en romanos. ¿Cuál es la segunda restricción? La segunda restricción va a ser, obviamente, la del esfuerzo cortante máximo. Entonces, chicos, ustedes saben lo siguiente, ¿no? ¿Dónde se va a ubicar el esfuerzo cortante máximo? Si ustedes tienen una sección así, donde este es el eje neutro, el esfuerzo cortante va a tener esta forma. Esta es la característica que tiene el esfuerzo cortante. ¿Ok? Esa es la característica que tiene el esfuerzo cortante. Donde el esfuerzo flector vale 0, el esfuerzo cortante es máximo. ¿Sí? O sea, en el eje neutro. Entonces, el esfuerzo cortante máximo se va a dar ¿dónde? En el eje neutro. ¿Ok? Se va a dar en el eje neutro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos el esfuerzo cortante máximo según lo que hemos aprendido? Utilizamos la famosa vaquita. ¿Sí? Cortante por Q entre IT. Cortante ya sabemos cuánto vale. Inercia ya sabemos cuánto vale. Espesor, ahorita lo vamos a ver. Y Q. ¿Qué cosa es Q? Q es el primer momento de área. Este primer momento de área se calcula de la siguiente manera. Área prima por centroide prima. Bicho, ¿qué cosa es área prima y qué cosa es centroide prima? Bueno, ustedes saben de que si nosotros tenemos el esfuerzo cortante máximo en el eje neutro, lo que vamos a hacer es tomar la referencia en el eje neutro, ¿no? Vamos a analizar cuánto es el corte a la altura del eje neutro. Para ello vamos a cortar la sección. Y lo que debemos decidir ahora es, ver qué área escogemos, el área de arriba o el área de abajo. ¿Qué área sería más fácil de analizar? ¿El área superior o el área inferior? Hablando de calcular centroide y la magnitud del área. ¿Con cuál parte se quedarían? ¿Con la superior o con la inferior? ¿Dónde sería más fácil calcular las cosas? En la inferior, ¿no? Abajo, muy bien. Tengo dos rectángulos, ¿no? Tengo dos rectángulos, a cada uno le saco el área, yo sé que el centroide está a la mitad y se acabó. Ya está, listo. Entonces voy a analizar la parte de abajo. La decisión ha sido la parte de abajo. Bien, listo. Entonces vamos a ver. Vamos a calcular primero el Q. El Q va a ser el área que está abajo. 6,714, que es la altura de los rectángulos, por 2, que es la base, pero lo multiplicamos por 2, ¿no? Porque son dos rectángulos. Entonces sería 6,714 por 2 por 2. ¿Dónde está el centroide de estos rectángulos?
El centroide de estos rectángulos está a la mitad. A la mitad, ¿no? 6,714 entre 2. 6,714 entre 2. Para ser exactos, vamos a colocarlo simplemente como 6,714 entre 2. ¿Ok? Se simplifica un 2 y tendríamos que colocar lo siguiente, ¿no? Sería 6,714 al cuadrado por 2. 90,156. 90,156. ¿Ya? Eso vendría a ser la magnitud del primer momento de área de toda la figura. ¿Ok? De toda la figura. El cortante máximo va a ser igual a la fuerza cortante máxima, que había salido 1,5P, por el primer momento de área, dividido entre la inercia, que había salido 750,095, y T es el espesor de corte. Espesor del corte. ¿No es cierto? El espesor del corte. El espesor del corte vendría a ser 2 más 2, porque he cortado estos dos rectángulos, ¿no? 2 más 2, 4. Entonces T vale 4. Y esto debe ser menor o igual a 100 PSI. Entonces acá tenemos otra restricción de P. Sería 100 por 4 por 750,095 entre 1,5 por 90,156. Sale 2218,658. Sí, así queda, libras. Esta vendría a ser la segunda restricción que me dan. Primera restricción, segunda restricción. Si chicos tienen alguna consulta hasta este punto, ¿se ha entendido todo lo que he explicado por acá? ¿Algo en que se hayan perdido? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bien, todo claro. Ya. Ok. Bueno, ya tenemos la restricción 1, ya tenemos la restricción 2. Ahora lo que vamos a hacer es analizar las restricciones para el segundo ítem. Las fuerzas cortantes máximas admisibles de los clavos verticales y horizontales, ¿no? El Q es la distancia desde el eje neutro al centroide de mi sección, ¿no? Claro. El Q, el Q en realidad es la multiplicación del área de la sección multiplicado por el Y', que es la distancia entre el centroide y el eje neutro. Así es. O sea, esta distancia de acá es 6,714 entre 2 también, ¿no? Solamente por si las dudas, ¿no? Capaz alguno se confunde con esto, mejor lo subo para arriba. Lo subo para arriba. Wow. Ahí está. Ok, bien chicos. Entonces, ahora vamos a la parte de acá. Las fuerzas cortantes máximas admisibles para los clavos horizontales. Entonces, todos estos clavos horizontales, si se dan cuenta, están posicionados en la parte de acá de esta forma. Acá hay un montón de clavos horizontales que están, ¿no? Sosteniendo a todas estas plaquitas, bueno, toda esta placa horizontal que está anexa a esta otra placa, ¿no? Que está echadita. Todos estos clavos van a estar espaciados una distancia S de 2 pulgadas.
¿no? Una distancia S de 2 pulgadas, ¿ya? Acá lo dice, 2 pulgadas el espaciamiento. Bien, entonces, pregunta, ¿dónde va a estar la situación crítica de corte? ¿Dónde estaría la situación crítica de corte, chicos? Estaría aquí, ¿no? No, si yo acá cojo un par de tijeritas y yo corto esta sección, esta va a ser la sección crítica de corte, ¿no? Porque si se dan cuenta, es la separación entre esta placa y esta otra placa de aquí. ¿Ok? Aquí se va a dar la situación crítica de corte. Acá el perno puede fallar. Por lo tanto, vamos a hacer el corte aquí. Y una vez que yo hago el corte, chicos, es igual que acá. Yo he hecho el corte en esta parte del eje neutro, ¿no? He hecho el corte en el eje neutro y debo quedarme o bien con la parte inferior o bien con la parte superior. En este caso, el corte que yo hice es en la sección crítica del perno. Entonces yo debo escoger si bien me quedo con esta parte de acá o me quedo con esta parte de aquí. Ahora, evidentemente vamos a quedarnos con la zona más simple, ¿no? Toda la vida vamos a quedarnos con la zona más simple. Tiene todo el sentido del mundo, ¿ok? Entonces, haciendo este corte en la zona crítica, la separación de las dos plaquitas, yo me quedo con esta parte de acá, ¿ok? Entonces vamos a hacer el análisis para los clavos horizontales, ¿no? Acá clavos horizontales. Entonces, para los clavos horizontales, eh, tenemos lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos, chicos, que el flujo de corte longitudinal va a ser esto de aquí, ¿no? Ese es el flujo de corte longitudinal. Cortante por Q entre I. ¿Sí? Cortante por Q entre I. Este es el flujo de corte longitudinal para los clavos horizontales. El cortante ya sabemos que va a ser el máximo, ¿no? 1,5 P. La inercia, ¿no? La inercia que vamos a tomar en cuenta es la inercia de toda la sección. Y ahora yo debo fijarme en el Q. El Q es el primer momento del área de este de aquí, de esta área que hemos nosotros seccionado, ¿no? Esta es el área, el segmento de área que yo voy a escoger, ¿ya? Entonces, ¿cómo es eso de ahí? Vendría a ser el área, ¿no es cierto? Vendría a ser el área por la distancia entre el eje neutro y el centroide del área que yo seccioné. Entonces, si es toda esta área de aquí, si es toda esta área de aquí, yo sé perfectamente que el centroide de esta área está en 6. Está 0,714 pulgadas por debajo del eje neutro. Y el área vale 12 por 2. Entonces, el primer momento de área Q sería 12 por 2 por 0,714. ¿Listo? Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? ¿Se entendió lo del momento, lo del primer momento del área? ¿Tienen alguna consulta? ¿Desean que repita alguna parte? 0,03427. Este es el flujo de corte horizontal.
En la parte de los cortes, ¿hay alguna estrategia para saber dónde cortar? Sí, sí, justamente eso es una excelente pregunta. Imaginen que yo tengo acá tres planchitas que están unidas, bueno, dos, para simplificar la cosa. Tengo dos planchitas que están unidas mediante un perno. ¿No? Miren acá bonito y un pernito por acá. ¿No? Acá está el pernito con sus roscas. Entonces yo voy a aplicar una fuerza en estas placas. ¿Dónde el perno es susceptible a romperse? Acá, ¿no? En la separación de estas dos plaquitas. Porque si esta placa desliza respecto de esta, al final el perno se va a terminar partiendo acá. ¿No es cierto? Entonces, esta va a ser la zona crítica del perno. Porque en la separación de las plaquitas puede haber deslizamiento entre las superficies. Si es que el perno no soporta, puede haber deslizamiento en las superficies. Y esta va a ser la zona crítica porque aquí es susceptible a romperse. En este caso, yo he hecho el corte ¿dónde? En la zona donde es susceptible a romperse, o sea, en la separación de las placas. En esta frontera, en esta superficie límite, ¿no? Entre esta y esta. Acá es susceptible a romperse. Sí, por eso el corte lo he hecho ahí, en esa zona. Esa, digamos, es la estrategia o la mnemotecnia. ¿Sí, Joaquín? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta más, chicos? Ok. Sí, claro. Rótalo. Pásalo por el grupo o por el chat de Zoom. De preferencia por el grupo para que todos lo puedan ver. Ya, entonces ahí tenemos el Q. Ya, tenemos el Q y lo siguiente que vamos a hacer es calcular la fuerza que va a soportar cada uno de los pernos horizontales. Bicho, ¿cómo es eso? Bueno, evidentemente nosotros no sabemos cuánto es la longitud total de este ensamble. No sabemos cuánto es la longitud total. Sin embargo, sí tenemos un dato muy importante, que es la separación de cada uno de estos pernos. Nosotros no conocemos esta longitud grande, pero sí conocemos la separación de cada uno de estos pernos. Así que lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? La fuerza grande va a ser Q por L, ¿no? La fuerza grande va a ser Q por L. No obstante, yo tengo una cantidad de pernos que no conozco, ¿no? Una cantidad de pernos que no conozco, pero que van a estar separados una distancia S entre sí, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza que va a soportar cada perno va a ser igual al Q multiplicado por S. ¿Listo? Esa va a ser la fórmula que vamos a utilizar. La fuerza del perno va a ser igual al flujo cortante, el flujo longitudinal de fuerza, multiplicado por lo que está espaciado cada uno de estos pernos. S. En este caso, S vale 2. Entonces, sería este flujo longitudinal, ¿no? Multiplicado por 2 sale 0,06854. Esta fuerza horizontal del perno nos dicen que debe ser menor o igual a 200 libras, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos otra restricción de P. Todo esto que ha salido, vamos a colocarlo en el denominador. ¡Pap! Y saldría 2918,0
203 libras, ¿no? Esta vendría a ser la restricción número 3 en romanos para este problema. Ok, esa vendría a ser la restricción número 3 en romanos para ese ejercicio. ¿Ya? Ok, hasta acá todo bien. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Todo bien, ya. Por último, para cerrar con broche de oro este ejercicio, vamos a ir a los clavos verticales. Ya. Entonces lo mismo, ¿no? Para los clavos verticales tenemos que hacer el corte en la zona crítica del perno. Acá. Esta va a ser la zona crítica del perno, que ya ustedes saben, va a estar, estos pernos verticales van a estar espaciados una distancia S. Una distancia S por acá, por acá, por acá, por acá, todo. Y fíjense, he hecho un corte por aquí. Entonces, acá yo lo que debo hacer es escoger o bien toda esta área o bien esta área de aquí. Obviamente, yo voy a quedarme con esta área pequeña. Lógico, ¿no? Voy a quedarme con esta área pequeña de aquí. Tiene todo el sentido del mundo. Porque es más fácil, ¿no? Entonces, eh, sería tomar en cuenta el área pequeña de acá. Vamos a colocarlo de color naranjita. 6,714 pulgadas. Y en este caso, como tiene dimensión 10 por 2, el centroide va a estar a una dimensión de 5. Entonces esto está, fíjense, esto está 1,714 metros por debajo del eje neutro. Y tiene área 10 por 2. ¿Ya? Entonces, el flujo longitudinal, ¿cuánto va a ser? Cortante por área, que es 10 por 2, por el Y', que vendría a ser 1,714, y eso vamos a dividirlo entre la inercia. ¿Ya? Eso vamos a dividirlo entre la inercia. Entonces, gracias a Dios ya tenemos este cálculo colocado en la calculadora. Solamente tenemos que modificar algunos valores. Ya, eso, fíjense, sale 0,06855. Ya. Así que podríamos calcular la fuerza de los pernos verticales. Siguiendo la misma lógica, ¿no? Si yo tengo, eh, si no tengo la longitud total, pero sí tengo el espaciamiento entre cada uno de los pernos, voy a coger la longitud de cada uno de los pernos, el espaciamiento, perdón, de cada uno de los pernos. Entonces eso lo voy a multiplicar por 2, 0,13710, y eso debe ser menor o igual a 250. 1823,45. Esto de acá va a ser la restricción número 4 en romanos. Bacán, ya culminé con todos. Así que
de 1, 2, 3 y 4, ¿cuál sería la fuerza máxima que puedo aplicar? 1862, 2000, 2000, 1823. Este clavo vertical es el que me restringe más. Así que el P máximo que yo puedo aplicar va a ser 1823.45 libras. Damas y caballeros, esta vendría a ser la respuesta a este ejercicio de aquí. Tomando en cuenta las 4 restricciones, tenemos que escoger cuál de las 4 restricciones es el que me restringe más. En este caso, el límite inferior es el cuarto. El perno vertical es el que va a sufrir más. Por eso es que tenemos que escoger esta fuerza máxima.